Buenos días, mis hermanos. Qué privilegio es estar aquí con vosotros. Y antes de comenzar, me gustaría primeramente pediros perdón por si me emociono en algún momento y también por mi acento españolísimo. La verdad es que trato de mejorarlo, pero aún sigo diciendo Zaragoza. O sea que en esas estamos, hermano. Gracias por recibirme, gracias por vuestro cariño, gracias por vuestro amor. De verdad que he podido sentirlo de manera palpable, cómo el cuerpo de Cristo es tan precioso, ¿verdad? Cómo hermanos que no nos hemos visto en nuestra vida, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero aún así existe ese amor, existe ese cariño, pero que no es de manera humana, no es de manera meramente carnal, sino que sabemos que proviene de un mismo espíritu, proviene del Señor Jesús. Damos gloria al Señor por su iglesia. Y no puedo comenzar la prédica sin antes daros también las gracias por vuestro servicio, hermanos. Gracias por vuestras oraciones. Gracias por sostener, orar y ayudar concretamente a mi pastor Rodrigo, el hijo de vuestro pastor Manuel. Realmente os traigo desde España un abrazo muy fuerte de parte suya y de parte también de nuestra iglesia, la cual nuestra hermana Ingrid ha podido visitar y de la cual esperamos que más hermanos puedan visitar y que vosotros también, por supuesto, si Dios así lo permite, podáis visitarnos. Hermanos, de verdad, gracias por hacer parte de la misión de Cristo, de la misión de Dios. Muchos de vosotros ya lo sabéis, pero fue por causa de Rodrigo, por la cual yo conocí el Evangelio. Si hoy estoy aquí, si hoy por la gracia de Dios puedo compartir con vosotros la palabra, en parte es por Él. Y también porque vosotros, en la misericordia y la gracia de Dios, habéis tenido este sentir, este amor, este cariño, esta actitud de colaborar en la misión de Dios y llevar, mandar a un misionero, a un hijo del Señor, a un siervo de Dios para compartir el Evangelio poderoso de Cristo Jesús. Damos gloria al Señor por ello, porque sabemos que la gloria es de Cristo, pero también nos corresponde honrar y agradecer a aquellos que han participado en esta ardua labor. Así que gracias, mis hermanos, gracias. Que el Señor os bendiga y que podáis seguir siendo fortalecidos para seguir y continuar colaborando en esta preciosa misión, hermanos. Gracias. Así que dicho esto, vamos a orar, hermanos. Me gustaría orar para poder poner delante del Señor este tiempo. Que no sean mis palabras, que no sea yo hablando, sino que sea la palabra de Dios realmente siendo expuesta de manera poderosa para su gloria. Amén. Te invito a cerrar tus ojos. Señor Jesús, tú eres el Dios soberano, tú eres el único capaz de transformar nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó y tú nos salvaste de manera maravillosa, Señor. Gracias por tu palabra. Como veíamos en países como Marruecos, no se puede estudiar de manera libre, Señor. Y hay gente que nunca ha oído escuchar de ti, con tanta necesidad espiritual, Señor, con tantas carencias, Padre, que solo tú puedes suplir. Nosotros te clamamos por ellos, pero también por nosotros en esta mañana, Señor. También tenemos las mismas necesidades y carencias que solo tú puedes suplir, que solo tú puedes transformar. Oh Señor, usa este momento, usa tu palabra para honrarte y glorificarte, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor, y enséñanos a estar enfocados en ti, en tu palabra y en tu verdad, Señor. Todo esto te lo clamamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Ilumínanos, Santo Espíritu. Amén. Charles Spurgeon es un conocido pastor, el cual es apodado como el príncipe de los predicadores. Y es un pastor bautista de Inglaterra del siglo XIX, el cual ha predicado innúmeros sermones, el cual ha servido de manera ardua en el tiempo que el Señor le ha permitido estar aquí en esta tierra. Y Spurgeon es conocido no solo por sus predicaciones, sino también por la serie de anécdotas, historias que él mismo tiene. Charles Spurgeon tiene concretamente una anécdota y una historia muy especial que nos llama la atención y que en el día de hoy usaremos como ilustración para el mensaje. Un día, Pastor Spurgeon realizaba las típicas visitas
a los hermanos de su congregación. Y en uno de ellos visitó a una anciana, la cual era muy pobre, y la cual, recostada en su cama, enferma, le comentaba acerca de un escrito que ella poseía y que muy cariñosamente guardaba. Y este escrito se lo había dado su anterior jefa, la cual era una señora muy rica. Y cuando falleció, se lo dejó de manera cariñosa. De la misma manera, Spurgeon, intrigado, gracias hermano, se puso a investigar, se puso a leer ese texto, ese documento que le había dejado. Y dándose cuenta, vio que era más que un documento, era más que un mero escrito, era un testamento. Era un testamento el cual la señora le había dejado una buena cantidad de dinero, la cual ella, por ser analfabeta, desconocía. Simplemente pensaba que era un papel, un mero escrito cariñoso, pero no, era un testamento el cual le hacía rica a esa señora que había estado viviendo tanto tiempo en pobreza debido a su ignorancia. Queridos hermanos, nosotros también somos como esta señora. Nosotros también somos como esta anciana pobre, el cual vivimos en pobreza espiritual por desconocer el valioso testamento que nuestro Dios nos ha dejado. Y en esta mañana, queridos hermanos, enseñaremos y trataremos de buscar y estudiar cómo es que este testamento poderoso transforma nuestra alma y nos hace vivir en riqueza espiritual para no tenerlo por ignorancia, ¿verdad? Como dice la propia palabra del Señor, que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, perece. ¿Por qué? Por falta. Hermanos, entonces, dicho esto, ¿cuál es la razón por la cual la palabra del Señor, la Biblia, tiene tanta importancia y tanta riqueza que le hace diferente a cualquier otro libro? Y acerca de esto me gustaría empezar en Juan 17:17. Os invito a abrir vuestra Biblia, hermanos. Juan 17:17. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, en el contexto de este pasaje, Cristo estaba en el Getsemaní. Estaba orando en la noche en que sería entregado. Estaba sudando gotas de sangre y clamando al Señor en oración. De primera parte ya vemos como Cristo, aun siendo Dios, siendo también 100% humano, dependía en oración a Dios sin tener por qué hacerlo. Jesús le pide a Dios en este versículo que leemos en medio de su oración en el capítulo 17 que santifique a sus discípulos. Pero no solo a ellos, a los 12 que estaban con él, sino también a nosotros, sus futuros discípulos. Pide por santidad. Y la santidad es el proceso que requiere de nuestro esfuerzo, pero es guiado y efectuado por Dios, por el cual nos vamos separando de este mundo. Eso quiere decir la palabra santidad, separación, y nos vamos pareciendo más a Cristo, más en carácter, más en humildad, más en entrega, más en santidad. Y esto es lo que está pidiendo Cristo. Santifícalos. Está pidiendo que los santifique, especialmente para el uso y el placer de Dios, separándonos así de la corrupción moral de este mundo. Sin embargo, la petición de nuestro Señor es más específica de lo que parece, porque pide, santifícalos, pero en tu verdad. Fijémonos, santifícalos en tu verdad. Y en un mundo tan relativo, en un mundo donde todo vale, en un mundo donde no se sabe lo que creer y no creer, ¿cuál es la verdad? Sigamos leyendo la segunda parte del versículo que dice: tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios registrada aquí en la Biblia es la verdad absoluta, perfecta e inamovible que impera sobre esta tierra. Es la verdad que estuvo establecida en el pasado y que lo estará en el futuro. ¿Por qué? Porque es la palabra
de Dios. Aquí vemos la característica de que la palabra de Dios es verdad, es verdadera y tiene también la función de santificar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta que nos hemos hecho y leyendo también Hebreos 12:14, vemos que procurar la santidad es un mandato. Y Jesús está orando y pidiendo a Dios que seamos santificados por medio de la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios es verdadera, nos santifica y así nos hace cumplir también el mandato y la petición de nuestro Señor de ser santificados. Necesitamos la palabra de Dios para crecer en santidad, para crecer más como Cristo. El mismo Spurgeon, que hemos citado al principio, dice lo siguiente en una famosa frase: mientras más verdad creen, más santificados serán. La operación de la verdad sobre la mente es separar al hombre del mundo para el servicio de Dios. Y este atributo acerca de la palabra de Dios y de Dios mismo no solo lo daba Jesús, sino también David en el Antiguo Testamento. Y leemos el Salmo 19, versículo 9, la parte B, que dice: los juicios de Jehová son verdad. Y este versículo habla de la Escritura como sentencias de Dios, como lo que Él dice acerca de las cosas son verdad. Y en su palabra vemos cómo son las cosas, cómo Él declara que son las cosas. Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad que necesitamos. Esa es la verdad que nos santifica. Hermanos, todo lo que aquí ha sido escrito ha sido bajo su voluntad, bajo su perfecto juicio, bajo su perfecto criterio. ¿Por qué? Porque la verdad, su palabra es. Bueno, ahora que sabemos esto, hermanos, ¿qué características entonces hacen que la palabra de Dios nos santifique? ¿Qué realmente hace que esto sea más importante que, por ejemplo, el libro del Señor de los Anillos? ¿Por qué no estamos aquí estudiando Harry Potter, por ejemplo? Bueno, podría ser una pregunta legítima, ¿verdad? Hermanos, como acabamos de ver, la palabra de Dios es verdad. La Biblia aquí es la verdad. Y contiene una serie de atributos, una serie de características, las cuales trataremos de estudiar de manera general, aunque existen más, pero muchas están dentro de estas características, las cuales hacen que sea una palabra distinta, que sea un libro distintivo, hermanos. Y estas características son 5. Y la primera de ellas es que la Biblia es inspirada. Hermanos, leamos por favor 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para empezar, hermanos, el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia de Asia Menor para rebatir enseñanzas corruptas que estaban siendo difundidas en ese medio. Y en su contexto más cercano, el apóstol cuenta en los 3 versículos anteriores de este mismo capítulo la transfiguración de Cristo, la cual él mismo ha sido testigo, la cual podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 17, del 1 al 8. Podéis leeros en vuestras casas si queréis. Esta fue una experiencia sobrenatural en la cual Jesús llevó a 3 de sus discípulos, incluyendo Pedro, al monte a orar. Y en medio de esa oración ocurrió la transfiguración de Cristo, es decir, que Cristo quitó por un momento el velo de su gloria y pudieron ver estos discípulos juntamente con también Moisés y Elías apareciendo cómo el Señor estaba en gloria. Fue literalmente una experiencia sobrenatural, de la cual si hoy tú y yo podríamos ver, estaríamos todo el día repitiendo, ¿verdad? Todo el día comentando. Si me paro aquí en este púlpito, lo primero que dijera: yo tuve una experiencia que vi a Cristo glorificado.
Y sería, wow, la mejor de las anécdotas, incluso la mejor que hemos citado al principio. Sin embargo, en el versículo 19, Pedro, para hablar sobre la palabra profética más segura, como leemos, no apela a esta experiencia sobrenatural. No apela a lo que él vivió o mismo lo que él vio de manera espectacular, sino que él dice que tenemos la palabra de Dios, profética, más segura, incluso más segura que nuestras experiencias. ¿Y esa cuál es? Por el versículo 20 veremos que es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Querido hermano, si tú quieres oír la palabra de Dios de manera profética en tu vida, no tienes que preguntar a un profeta, no tienes que preguntar la experiencia de una persona. Lo que tienes que hacer es leer tu Biblia. Y si tú dices, bueno, pero es que yo quiero escucharla de manera audible, hermano, léela en voz alta. Te aseguro que la escucharás de manera audible. ¿Por qué? Porque esta es la palabra profética más segura, más confiable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que esta es la única palabra profética más segura y que no hay otras por ahí rondando? Que no es el libro de los mormones, que no es incluso las nuevas revelaciones que otras religiones han tenido, como el Islam. ¿Cómo sabemos esto? Leamos el versículo 20, continuemos el texto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo primero que nos dice Pedro, entendiendo primero esto, antes de ponernos a estudiar la Biblia o antes de pensar cualquier cosa, hemos de entender esto de manera primaria, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí hay una pequeña diferencia en literalmente el texto que estudiamos en el original. Y cito a John MacArthur cuando explica la diferencia, la cual no se percibe muy bien en la traducción de la Reina Valera, que dice así: la palabra griega que se traduce interpretación alude a la noción de soltar, para decir que ninguna porción de las Escrituras es el resultado de que un ser humano haya desglosado o desatado la verdad. El punto de Pedro no se relaciona tanto con la manera de interpretar las Escrituras como con el origen de las Escrituras y cuál es su fuente original. Es decir, Pedro no está diciendo que no podemos interpretar de manera privada la Biblia, en el sentido de que yo, en mi casa, no pueda leer la Biblia y entender lo que me quiere decir. Por supuesto, con las herramientas correctas de hermenéutica podemos llegar a una clara visión de que esto dice la Biblia. Y no puedo solo verlo yo, sino que lo puede ver mi hermano, y mi hermano, y mi hermano, y así todo el pueblo del Señor, una vez más con las herramientas correctas. Aquí lo que está diciendo Pedro es que ninguna profecía ha sido impulsada de manera personal. Como dice aquí la palabra en el original de interpretación, no ha sido soltada de manera personal. No fue una iniciativa de que un día Pedro tuvo una noche mala, se levantó a medianoche y dijo, bueno, creo que voy a escribir aquí una carta para mis hermanos, porque me apetece. Sino que él fue, como leeremos más adelante, impulsado y guiado, por supuesto, a escribir, pero no de su iniciativa, sino de la iniciativa primaria de Dios. Y fijémonos que dice que ninguna profecía de la Escritura ha sido de manera personal, ha sido iniciativa personal, haciendo referencia tanto al Antiguo Testamento como por correspondencia al Nuevo Testamento. Hermanos, la Biblia no es como un buffet libre. No es como, sí, esta porción me gusta y es del Señor, y esta no, está inadecuada. Esta hay que actualizarla. Esta no me gusta, ¿no? En el buffet libre, tú te sientas y coges lo que quieres comer. En la Biblia no, mis hermanos. Esto es un todo. Esto es un pack. Esto es la palabra del Señor. Esto es lo que Él ha querido revelarnos y es la verdad. No son muchas verdades distintas y que algunas valen y otras no. Es la verdad. ¿Por qué? Porque ninguna profecía de la Escritura ha sido de manera personal, iniciativa personal. ¿Y por cuál razón entonces
es que tiene una naturaleza divina la palabra. ¿Cuál es la razón primaria? Hermanos, versículo 21. Por favor, leamos juntos. Porque nunca, fijaros el énfasis de Pedro, otra vez, dice que ninguna profecía de la Escritura, y otra vez dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, aunque la Biblia tiene una naturaleza humana, ya que ha sido escrita por hombres y es literalmente una pieza literaria, dice aquí el apóstol Pedro que no es literalmente, en primera instancia, guiada por humanos. Dice que la profecía nunca fue traída, como hemos dicho, primeramente por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, una vez más, hemos de hacer la diferencia en la palabra inspirados para no caer en inequivocaciones. La palabra inspirado en el original tiene el sentido de llevado a lo largo. No es la misma palabra que más tarde leeremos en 2 Timoteo 3:16 al 17, sino que aquí dice que los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo. Ellos no fueron inspirados en el sentido plenario. La Escritura es la inspirada. La Biblia es inspirada. Los santos hombres de Dios fueron impulsados, sería una mejor traducción. Fueron guiados, fueron llevados a lo largo. Y esta misma palabra lo vemos en Hechos también, cuando se hace referencia a un barco siendo llevado a lo largo del mar. Es como si los santos hombres de Dios levantaran sus velas del conocimiento y así se dejaron ser guiados e impulsados por el Espíritu Santo, como dice este versículo. Entonces, la Biblia tiene una correlación con el Verbo encarnado. Sabemos en Juan 1, ¿verdad?, que el verbo encarnado es Cristo, el cual es 100% Dios y 100% humano, el cual vino a este mundo como Dios para morir por nuestros pecados, pero también como hombre. Tiene esta doble naturaleza, nuestro Señor y Salvador. Pues de la misma manera, la palabra de Cristo, la Biblia, tiene doble naturaleza. Tiene una naturaleza humana, literaria, la cual con reglas gramaticales podemos entender, la cual leyendo con detenimiento podemos comprender porque es humano, porque Dios se ha revelado con nuestro lenguaje. Pero de la misma manera tiene una naturaleza divina, la cual es primaria. ¿Por qué? Porque no fue por iniciativa humana, no fue escrito. Entonces, para interpretar la palabra de Dios, hemos de preguntarle a Él, ¿qué quiere decir en este texto? Hemos de preguntarle a Él, ¿qué es lo que nos dice aquí? No lo que yo siento que, lo que a mí me dijeron, lo que yo creo que esto dice. Porque es como si un ser querido te envía una carta. Ponte que tu padre, tu madre, un tío lejano que hace mucho que no ves, te envía una carta. ¿No querrías tú, querido hermano, tomarte el detenimiento necesario para leer y releer y entender de manera correcta esa carta? Porque al final, el que tiene que transmitir el mensaje es la persona que envía la carta, la cual tú quieres entender. No decir, bueno, yo creo que aquí mi madre me está diciendo lo siguiente, cuando no es así. Pero muchas veces sí que tratamos así la palabra de Dios. Que el Señor nos perdone y nos ayude, ¿verdad?, a entenderla y comprenderla de manera correcta. Hermanos, ¿y cómo sabemos que la palabra de Dios es inspirada? En primera instancia, porque lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar. Punto. Sería razón más que suficiente, ¿verdad?, para comprenderlo. Sin embargo, vamos también a dar unos pequeños argumentos para los más escépticos o curiosos acerca de por qué la palabra de Dios es inspirada. Hermanos, no hay libro, te animo a estudiarlo y buscar en otras partes, pero no hay ningún libro con esta continuidad y consistencia, escrito a lo largo de 1500 años por 44 diferentes autores y 66 diferentes libros y con ningún error, ninguna contradicción, con una historia perfecta, continua, acerca de Cristo, acerca de su iglesia. No hay libro como este que acierte con tanta exactitud las profecías que presenta, solamente de Cristo, su venida,
su muerte, su resurrección, hay más de 300. Y la probabilidad de que todas ellas se hubieran dado es mayor de 1 por 10 elevado a la 20ª potencia. Hermanos, esto es mucho. Hermanos, esto no es una probabilidad humana. Hermanos, de la misma manera, no hay libro como este en su honestidad, que presenta de manera honesta cómo es el ser humano. Somos pecadores. ¿Cómo es Dios? Un Dios santo. ¿Cómo es que necesitamos de un Señor y de un Salvador? No es un libro popular, hermano, no nos engañemos. Hablar de pecado nos incomoda. Hablar de infierno nos incomoda. Pero la Biblia es la verdad. Y ese es el amor de la Biblia, que no solo presenta el problema, sino la solución, la cual es Cristo. No hay libro como este en su circulación. Como nos decía el hermano presentando aquí en Marruecos, cómo es poderoso, ¿verdad? El Evangelio y ha ido circulando a lo largo de tanto tiempo en tantos países. No hay libro como este, tan traducido, el libro más vendido del mundo. Y también de la misma manera, con tanta supervivencia, después de tanta persecución. Hermanos, en la Alemania nazi, en la Rusia comunista, y hoy en día incluso en China, Irán, Marruecos y tantos otros países, se persigue la palabra de Dios. Se quema la palabra de Dios. Nunca he visto ningún gobierno o ninguna persona querer tratar de destruir, por ejemplo, el libro de la Caperucita Roja. El libro de los 3 lobos, el libro de cualquier otra historia. No, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay una verdad la cual puede transformar y es la única que puede transformar el corazón del hombre. Amén. Y eso la gente lo sabe. Y eso muchos gobiernos lo saben. ¿Qué tratan de hacer? Ocultarlo, prohibirlo, esconderlo. Pero la palabra de Dios permanece, hermanos. La palabra de Dios es como un león enjaulado. Solamente hay que soltarla y que haga su trabajo. No hay libro como este en la influencia y el poder de cambiar vidas. Y sé que muchos de vosotros podéis dar testimonio de esto. Entonces, como la palabra de Dios es inspirada, predicarla es una cosa seria, hermanos. Enseñarla, y no solo desde este púlpito, sino cuando hablas con alguien, cuando compartes. Hermano, es algo serio. No estás diciendo, yo creo que Dios dice no. Estás diciendo, Dios dice esto. Y para esto hay que prepararse, hermanos. Para esto hay que realmente tomar el tiempo necesario para escondernos en nuestra habitación a solas y decir, Dios, ilumíname tu palabra. Le necesitamos, porque su palabra es inspirada. No solo esto, sino que su palabra también es inerrante. Como dice Mateo 5:18. Palabras de Cristo Jesús, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús presenta dicha declaración al principio del Sermón del Monte, la cual es la ley de Cristo, el sermón más conocido del mundo, y al cual nosotros estamos bajo este nuevo pacto. Aquí, con la J, se refiere a Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es como media letra, literalmente. Y la tilde es una marca pequeña en una letra hebrea que parece como el cruce de la T, que en una palabra puede cambiar totalmente el significado de la misma. Aquí Cristo nos está diciendo que no solo las ideas de la palabra de Dios son importantes, sino cada letra, cada coma, cada palabra. Dios ha tomado el tiempo y el esfuerzo para inspirar cada uno de las palabras y comas aquí escritos, hermanos. Y Cristo, aquí en este pasaje, nos está diciendo que Él se va a encargar de guardarlo hasta que pase el cielo y la tierra. Hermanos, esta palabra va a permanecer aunque traten de perseguirla, aunque traten de quemarla, aunque traten de ocultarla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Cristo mismo ha prometido y ha declarado que la guardará hasta que pase el cielo y la tierra. Toda la palabra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hablando concretamente del Antiguo Testamento, pero correspondencia también lo que el Espíritu Santo dio en el Nuevo Testamento. Realmente, esto es lo que quiere decir la inerrancia de la palabra de Dios, que no tiene errores, que Cristo mismo la está guardando de errores, de equivocaciones.
A lo largo de tanto tiempo se ha traducido de tanta manera la palabra del Señor, y aunque hay algunas traducciones que no se recomiendan, por ejemplo, la Reina Valera 1960 o Biblia de las Américas sí son buenas traducciones fieles al texto original, inspirado por el Señor, las cuales vemos cómo Dios mismo, el Espíritu Santo, guía a santos hombres de Dios a traducir de buena manera su palabra, y sigue vigente de esta manera así dicha promesa que Cristo ha hecho. Y seguirá guardando, hermanos. Y una característica muy similar, la cual está muy relacionada con esta que acabamos de mencionar, es que la Biblia es infalible. Para esto leamos, por favor, 2 Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdadera, como ya hemos estudiado anteriormente en el pasaje de Juan 17:17, y nos enseña la verdad acerca de la condición caída del hombre y la necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Aquí Pablo le está escribiendo a su discípulo amado Timoteo en sus últimos momentos de vida que procure con diligencia, con esfuerzo, con esmero, presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y qué hace? Que trabaja bien. Podría ser algo que dijera, ¿no? ¿Qué hace? Que provee para su familia, que también hace parte de un buen obrero del Señor, por supuesto. Pero ¿a qué le da énfasis el querido apóstol Pablo? Que usa bien la palabra, no cualquier palabra, sino la palabra de verdad. Hermanos, sobre todo nosotros varones hemos de tener un esfuerzo concreto en presentarnos ante Dios, realmente como obreros que buscan de la palabra con diligencia, que se esfuerzan con esmero, y podemos tener alguna equivocación como seres humanos que somos. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, nos va a estar guiando, corrigiendo, impulsando a presentarnos de buena manera ante Dios para usar bien la palabra de verdad, como una espada en las manos de un buen espadachín. Y como acabamos de ver, su palabra es verdad, es la palabra de verdad, como dice el texto. Entonces, si es la palabra de verdad, no puedes llevar a nadie a la mentira. Eso quiere decir la infalibilidad de la palabra, que no lleva a nadie a la mentira o al error o al pecado, sino todo lo contrario. Como también hemos leído en Juan 17:17, nos lleva a la santidad, hermanos, nos lleva a la verdad, porque no tiene errores. Y si no tiene errores y es inerrante, no nos lleva al error, sino que nos lleva a la verdad. Cuando alguien dice, por ejemplo, que creer en el creacionismo, en la historia de Adán y Eva, como parte de la creación del universo, es mentira, que realmente eso es una historia que se inventaron y que no tiene sentido, va en contra de la inerrancia y la infalibilidad de Dios. Porque si eso no es verdad, entonces la Biblia nos está llevando al error, nos está mintiendo en el sentido de que no nos está enseñando realmente cómo fue el principio de la creación del universo. Y para esto se presentan tantas teorías, las cuales son teorías que no se han comprobado científicamente, como la evolución, siendo meras teorías. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Creemos a una teoría del mundo o creemos la palabra de Dios? Hermanos, se trata de una elección de convicciones. ¿Qué crees tú, queridos hermanos? ¿En qué te apoyas tú, querido hermano? Cuando tienes un problema, cuando tienes algo, ¿dónde buscas? Que sea en la palabra de Dios, porque es inspirada, es inerrante, es infalible y también es suficiente. Veamos 2 Timoteo, por favor, para este atributo de la palabra, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente: también el apóstol Pablo, sus últimos momentos de vida, declarándole lo siguiente a su discípulo amado Timoteo: toda la escritura, no alguna, no una porción pequeña, no lo que a mí me conviene, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Al igual que hemos leído al principio en 2 de Pedro, el apóstol Pablo nos repite y nos recalca que la palabra de Dios, la escritura, es inspirada por Dios, es impulsada por Dios mismo. Es literalmente, como dice la palabra original, inspirada, es el aliento de Dios, es el aliento poderoso de nuestro Señor. Entonces, toda la escritura es inspirada, y si es inspirada, es útil, es decir, que sirve. ¿Y sirve para qué? En primera instancia, para enseñar. ¿Qué quiere decir para enseñar? Para decirnos lo que es verdadero acerca de la palabra de Dios, del hombre, el mundo en el que vivimos y el mundo que ha de venir. No solo para enseñar, sino también para redarguir. Y hay otras interpretaciones, como Biblia de las Américas, que nos transmite esta palabra como reprender. Es útil para reprendernos, hermanos. Es autoritaria para decirnos, uy, aquí me estoy equivocando. Uy, aquí no me estoy conduciendo bien. Uy, aquí no estoy amando a esta persona. Nos reprende literalmente. La palabra del Señor es útil para eso. Para confrontar nuestra vana y pecaminosa manera de vivir. Pero también es útil para corregir, nos dice el texto. Es decir, tiene un significado parecido con el anterior. Sin embargo, nos dice que la palabra de Dios no solo nos reprende de nuestros pecados, sino que nos corrige, nos enseña la buena manera en la cual hemos de conducirnos, de vivir y de creer. Y por último, también es útil para instruir en justicia, hermanos, para enseñarnos cuál es la verdadera justicia. Como estudiamos el devocional de esta mañana, hacer justicia del Señor para otros también y vivir la justicia del Señor. Hermanos, ¿y con qué propósito hace esto? ¿Para que seamos moralmente correctos? ¿Para que nos vanagloriemos de algo? Por supuesto que no. Versículo 17, esta es la finalidad de todo esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que la finalidad de que la palabra de Dios, obviamente bien interpretada y bien aplicada, es que sea útil para perfeccionar la vida de las personas, para santificar nuestras vidas, literalmente para hacernos más como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos capacite, ¿verdad? Para literalmente buscar de su palabra con esta finalidad. No solamente para tener un conocimiento vano, intelectual, sino ser perfeccionados en carácter y entrega para la gloria del Señor. Preparado, dice aquí, el versículo 17, para toda buena obra, hermanos. Para todo lo que necesitamos, hermanos. Si somos oidores y hacedores de la palabra, vamos en el buen camino, en el camino perfecto de estar preparados para todo lo que el Señor tenga para nuestras vidas. Primeramente la obra del Señor, la obra del ministerio, la predicación de la palabra, por supuesto, pero para cualquier área de nuestra vida. Por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para nuestra manera de vivir. Es todo lo que necesitamos, como dice también Pedro, para la vida y la piedad. Por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente. Ningún tipo de sabiduría humana puede hacer esto. Ningún tipo de terapia humana puede hacer esto. Solo la palabra de Dios. Y la Biblia es suficiente para lo que trata. Por ejemplo, para operar una muela del juicio, obviamente no es suficiente porque no trata de odontología. Sin embargo, sí que nos habla de la santidad, sí que nos habla del gozo, sí que nos habla de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de la felicidad, del propósito de la vida, de la amistad, del noviazgo, del matrimonio, de la crianza de los hijos, de todo lo que necesitamos para vivir en esta vida de manera correcta, piadosa y alegre, queridos hermanos, con gozo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios como suficiente para nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, pero sobre todo, querido joven, que quizá puedas empatizar conmigo por mis granos y mi edad, quiero decirte lo siguiente. La palabra de Dios es suficiente para tu vida. La palabra de Dios es lo único que tú necesitas esforzarte con diligencia y procurar. Por supuesto,
honrar a los padres, estudiar, esforzarse en el área social en el cual Dios nos ha propiciado a cada uno de nosotros para ser de bendición a otros. Pero en primera instancia, como manera prioritaria, tener la suficiencia de la palabra. Porque los tiempos y los días son malos. Siempre ha sido difícil vivir la vida cristiana. Siempre ha habido momentos difíciles. Y como comentábamos anteriormente, gracias al Señor que no tenemos esta persecución de manera, vamos a decir, física, de momento, ¿no? De momento. Entonces, sí que hay otras áreas a las cuales se ha incrementado de manera exponencial la dificultad de guardarnos en santidad. Para ver pornografía estamos a 2 clics. Para tener relaciones sexuales a 2 mensajes. Para hacer lo que nos dé la gana a llamar a cualquier persona. Hermanos, esto es un peligro. Esto es un peligro porque literalmente nos hace desviarnos del propósito que aquí acabamos de leer, que la palabra de Dios es suficiente. Entonces, mi querido hermano, mi querido joven, esfuérzate, por favor, en guardarte con la palabra de Dios y tener la santidad como el anhelo de la suficiencia de su palabra. Hermanos, y esto no me malinterpretéis, no es legalismo, no es decir, no, ir a esto es pecado, ir al otro, no. Cada circunstancia es distinta, cada punto es concreto. Pero aquí lo que estamos diciendo es como una persona que encuentra un tesoro, como aquella parábola que nos describía nuestro Señor Jesús, aquel hombre que descubrió un tesoro y lo vendió todo para obtener ese tesoro y guardarlo. Y atesorar esta palabra y atesorar este tesoro como lo más precioso. Y a la manera en el momento cuando te vengan a ofrecer algo de, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no tomas esto? ¿Por qué no te diviertes conmigo? Tú le digas, hermano, respeto que tú lo hagas, pero la palabra de Dios me guía a otra cosa. Y me guía al gozo. No estoy diciendo que sea fácil resistir este tipo de circunstancias, claro que no. Pero el Señor también da la salida junto con la tentación. ¿Y cómo luchó Cristo la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Verdad? Hermanos, el gozo del Señor, el gozo de su palabra caracteriza nuestras vidas. Porque Él es la suficiencia de nuestra felicidad. Yo he sido el primero que he tratado de buscar la felicidad en otras áreas del mundo, pero nada satisface, nada llena el corazón. Dice en Eclesiastés, la palabra del Señor, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto un anhelo en tu corazón para buscar algo. Y si Dios no es tu Señor, lo será otra cosa. Lo será el pecado, lo será una relación, lo será cualquier cosa. Pero Dios es el único que puede dar descanso a tu alma. Y Dios es el único a través de su palabra que puede hacer que tu vida sea suficiente en Él. No necesitas una pareja para estar completo. No somos medias naranjas andantes. Somos naranjas completas en el Señor. Y con esto necesitamos la palabra de Dios para vivir esta suficiencia y vivir este gozo y esta alegría del Señor, cual es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo abunda el fruto del Espíritu Santo? Pues con la palabra que el propio Espíritu Santo ha inspirado. Amén. ¿Y por qué hemos entonces de vivir, como dice la palabra del Señor, y no según mi propio criterio? Pues esto nos lleva a la quinta característica, que es que la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad máxima de nuestras vidas y de su iglesia. ¿Puedo decir amén a eso, hermano? Amén. Leamos por favor Marcos 1, versículo 22. Palabras del Señor Jesucristo, después de una de sus enseñanzas, nos dice el narrador del Evangelio de Marcos lo siguiente. Y se admiraban las multitudes de su doctrina. Doctrina es conjunto de enseñanzas. Se admiraban, se quedaban perplejos de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El narrador nos está comentando que estas multitudes se quedaban perplejos ante la enseñanza de Cristo.
Se quedaban asombrados ante lo que Cristo enseñaba. Y seas cristiano o no, creas en Cristo o no, incluso un profesor de ética filosófica te puede decir que Jesús es el mayor maestro de los maestros. Te puede decir que Jesús es el mayor revolucionario del mundo. Te puede decir que Jesús es el mayor profeta de la historia. Pero no solo eso, sino que Jesús es Dios. Y por eso enseñaba de manera autoritaria, no como los escribas que eran líderes religiosos, no como lo que yo te puedo decir, hermano, yo opino que esto es lo mejor, yo opino que esto es lo siguiente. No te importa mi opinión, hermano, porque puede ser falible. Lo que nos importa es la enseñanza de Cristo, porque esa es la autoridad máxima. Pero cuando alguien enseña la palabra de Cristo, la palabra de Dios, de manera fiel, de manera autoritaria, entonces es Cristo mismo enseñando a nuestros corazones. Y ir en contra de esta palabra no es ir en contra del predicador que está pasando o en contra del pastor que está enseñando, sino que es ir en contra de Dios mismo, de Cristo mismo. En Mateo 28:18, Jesús dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos en el versículo 19 que por ende manda a sus discípulos a la gran comisión, ¿verdad? Entonces vemos cómo la potestad les dada a Cristo, y esta potestad Él nos la ha dejado en su palabra, nos la ha dejado escrito en su verdad. Como hemos estudiado, la palabra de Dios es verdad. Entonces significa que su criterio de la palabra es la verdad absoluta. No lo que yo pienso, no lo que yo opino, sino lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Si yo creo una cosa, pero la Biblia dice lo contrario, adivina quién tiene la razón. La Biblia, obviamente, ¿no? ¿Quién tiene que cambiar? ¿La palabra de Dios para que yo me sienta más cómodo con mi pecado? ¿O yo? Nosotros, hermanos. Que el Señor nos capacite para moldear, ¿verdad?, nuestras vidas. El Santo Espíritu nos haga lealmente como el Señor, como su palabra. Acerca de esto, R.C. Sproul dice lo siguiente, un famoso pastor reformado: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. La palabra de Dios es inspirada, es inerrante, es infalible, es suficiente y es la autoridad máxima. Entonces, al igual que aquella anciana vivía en pobreza material debido a su desconocimiento de lo que poseía, muchas veces nosotros vivimos en pobreza espiritual por desconocer estos atributos que acabamos de estudiar. Hermano, cuando estés en una dificultad, en un momento difícil, en un momento de angustia, acude a esta palabra, hermano. Acude a la palabra del Señor. Cuando tengas un problema complejo, quizás en tu familia, acude a la palabra del Señor. Ella tiene las respuestas, hermano. Es por eso que no estamos aquí estudiando cualquier libro. No estamos aquí estudiando El Señor de los Anillos. Estamos aquí estudiando la palabra viva y eficaz del Dios viviente. Entonces, hemos de reconocer y arrepentirnos delante del Señor que muchas veces no nos tomamos en serio su palabra. Actuamos con ignorancia o incluso vivimos como esta pobre anciana, la cual por su desconocimiento estaba en situaciones precarias, pero no era porque ella quisiera en primera instancia, sino porque no sabía y no conocía el poder del testimonio, en este caso, que ella tenía, pero nosotros de la palabra de Dios. Hermanos, yo soy el primero que me estoy predicando esto a mí mismo. Estoy ahí sentado mismamente escuchando esta palabra. Porque somos los primeros, hermanos, en reconocer y buscar la palabra de Dios. Hermanos, mientras muchas veces nosotros tristemente tenemos la palabra de Dios como mero amuleto o cogiendo polvo en el armario, vemos las siguientes estadísticas alrededor del mundo. 1,268 idiomas aún no cuentan con una traducción de la Biblia. 99,8 millones de personas no tienen acceso a la palabra de Dios en sus idiomas. Por ende, nosotros presentamos las siguientes estadísticas.
Solo el 18%, es decir, menos de 2 de cada 10 cristianos, leen la Biblia todos los días. El 23%, es decir, casi un cuarto de todos los cristianos, nunca leen la palabra de Dios. Hermano, ¿estás tú dentro de estas estadísticas? Y vamos a meditar en esto, hermano. Que no tomemos a la ligera la palabra del Señor. Que no tomemos a la ligera las enseñanzas que aquí Cristo nos ha dejado y que ha pasado por tanta sangre de tantos mártires que han dado su vida por proteger su palabra. Yo vengo de un país, de España, donde la reforma protestante siempre ha sido muy rechazada. Tanto es así que la Biblia Reina Valera ha sido traducido por 2 españoles, ¿verdad? Y estos 2 españoles murieron por traducir y proteger esta palabra. Tuvieron que huir de España. Reyes católicos de España mataron y persiguieron a todo aquel que tradujera la palabra del Señor. Y es hasta hace muy poco que incluso ya no se lee en latín la palabra del Señor, sino que podemos leerlo en la lengua del pueblo. Esa fue la lucha de los reformadores, hermano. Esa fue la lucha de Martín Lutero, por ejemplo. Esa fue la lucha de Juan Calvino. Esa fue la lucha de tantos hermanos fieles guiados por el Señor para traducir, proteger, preservar y predicar la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor nos capacite para leer su palabra, para atesorarla, para guardarla, para meditarla, para realmente hacer como el salmista en el Salmo 19, atesorarla en nuestros corazones. Y lo más importante de todo, vivirla, hermanos, vivirla. Como nos dice Santiago 1, del 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiese mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Hermanos, de nada vale que nos pongamos aquí a estudiar y predicar la naturaleza de la palabra, que digamos que tenemos una buena doctrina, si luego nos saludamos a nuestro vecino, si luego no amamos a aquel que más lo necesita, o si aún no nos amamos como cuerpo de Cristo. Hermanos, en Juan 13, del 34 al 35, vemos a Cristo mismo diciendo cuál es la característica primaria, principal, que tendrán sus discípulos y por ende serán reconocidos. ¿Cuál es esa? El amor. En esto conocerán que soy mi discípulo cuando os améis los unos a los otros. Hermanos, si no vivimos la palabra de Dios, somos meros legalistas, somos meros fariseos, que se golpean el pecho por el conocimiento, pero no tienen compasión y misericordia de aquellos que más lo necesitan. Hermanos, hay tanta necesidad en este mundo, hay tanta necesidad de la transformación y la regeneración del alma humana, que las personas ahí fuera no van a leer en primera instancia la palabra, sino que van a ver tu vida. Tu vida refleja la palabra, hermano. Las personas pueden ver a Cristo reflejado en tu conducta, en tu amor, en tu carácter, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Querido hermano, querida hermana, las personas no nos van a escuchar, no nos van a prestar atención si antes no saben que primero les amamos. Si no saben que primero nos tomamos en serio lo que aquí está escrito. No es como el padre Gatica, que mucho habla y poco aplica. No es así, hermanos. Hemos de ser personas, hijos de Dios, que viven la palabra. Hermanos, y tener por seguro que fallaremos. Somos pecadores. Y en muchos momentos no viviremos la palabra. Pero lo que caracteriza a un cristiano, como leemos y estudiamos en Primera de Juan, es que nos arrepentimos. Es que pedimos perdón al Señor y no vivimos en pecado. Pues que el Señor nos capacite
hermanos. No solo para saber que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, es infalible, es suficiente, es la palabra de autoridad máxima. Tengamos nuestra cabeza llena de argumentos filosóficos para argumentar y contradecir a una persona que no cree, sino que realmente lo vivamos, hermanos. Que realmente este mundo pueda ver y decir que ahí hay una diferencia, aunque muchos no lo crean porque no creerán, pero que vean que hay algo distinto, vean que hay una iglesia que lo intenta y que trata de vivir la palabra del Señor, y esa es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia en Talagante, esta es la iglesia en Chile, en Venezuela, en España, en Marruecos, en cada lugar del mundo, hermanos. Y en la palabra del Señor también encontramos un mandato muy importante y relevante al cual hemos de tratar de poner especial atención. Y con esto me gustaría invitar a los hermanos a que pasasen los símbolos de la Santa Cena. Esta enseñanza y este mandato lo encontramos en Lucas 22, del 14 al 19. Dice lo siguiente, la palabra del Señor, en la Santa Cena, la cual Cristo mismo instauró, a la cual me gustaría invitar a los hermanos que están en comunión con el Señor puedan tomar. Y los que no, que medites en esta palabra, hermano, que medites. Si no conoces a Cristo, si realmente Él te está guiando, o te está mostrando, o te está invitando en tu corazón a tomar un paso más. Te invito también a empezar a leer la Biblia. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, un capítulo o medio capítulo al día, y pedirle a Dios que Él te transforme, que Él te regenere, que Él se muestre a tu vida. Y si aún no te has bautizado, aún no tienes comunión con el Señor, te invito a también considerar este otro mandato que Cristo nos ha expuesto en su palabra. Si Él te está guiando y llamando a esto. Porque en el capítulo 22, versículo del 14 en adelante, dice Cristo lo siguiente. Cuando era la hora, en la noche en que sería entregado, celebrando la Pascua en ese mismo momento, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto que mi sangre por vosotros se derrama. Hermanos, esta copa es un símbolo, no es algo místico, no es algo que estamos realizando que va a salvar a nadie, ¿no? Esto es un momento instaurado por el Señor, lo cual nos hace recordar su muerte en la cruz. Hermanos, de esto se trata el Evangelio. Se trata de un Dios que vio a una humanidad caída, a una humanidad llena de pecado, a una humanidad que no podía salvarse a sí mismo. Y en vez de, como dicen todas las demás religiones del mundo, hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios, fue Dios mismo el que decidió hacer esa obra. Hermanos, debemos de recordar que la salvación en primera instancia es por obras, pero no por la nuestra. Para nosotros es por gracia, pero la salvación, para que fuera efectuada, fue necesaria la obra de Cristo. Fue necesario que Cristo viniera, se encarnara en este mundo, viviera de manera perfecta y completa, cumpliendo cada coma de la ley, agradando al Señor en todo y muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Hermanos, su sangre que te limpia de todo pecado, su sangre que te ha llevado del reino de las tinieblas a su luz admirable, su sangre que hoy te da no solo a ti la posibilidad, sino a cualquiera que cree en el nombre de Cristo a ser salvo, a vivir una vida en abundancia,
No estamos hablando solo de dinero, hermanos. Estamos hablando de una vida espiritual plena. Estamos hablando del gozo del Señor. Estamos hablando de la salvación y la despreocupación de que no hay condenación para los que están en Cristo. Porque para el que está en Cristo, nueva criatura es. Hemos cometido errores en el pasado, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y esto simboliza la sangre de Cristo.